Bueno, ahora vamos a ver cuáles son los pasos que comprende el proceso de investigación de mercados. Dentro de los pasos que comprende el proceso de investigación de mercados, vamos a ver que existen 6 pasos que toda investigación de mercados tiene que seguir. Paso número 1. Definición del problema de investigación. Paso número 2. Elaboración de un método para resolver el problema identificado. Paso número 3. Elaboración del diseño de investigación. Paso número 4, trabajo de campo. El paso número 5, la preparación y el análisis de los datos. El paso número 6, la preparación y presentación del informe de investigación de mercados. Vamos viendo cada uno de estos 6 pasos. Comencemos con la definición del problema. Cuando hablamos de la definición del problema, decimos es la primera etapa de todo proyecto de investigación, no solo de un proyecto de investigación de mercados. Para ello se debe considerar cuál es la finalidad del estudio, es decir, qué es lo que queremos encontrar, cuál es la información básica que requerimos, qué información tenemos y qué información nos hace falta, y cómo vamos a utilizar o cómo van a utilizar esta información los que toman las decisiones. Vamos al paso número 2, la elaboración de un método para resolver el problema. En este paso decimos, incluye la formulación de un marco teórico, objetivos y generar modelos analíticos. Este proceso va a estar guiado por conversaciones con directivos de empresas, expertos en el área, contar con análisis de datos secundarios e investigación cualitativa. En este paso lo vamos a ver ya en el tema siguiente. Vamos al paso número 3, la elaboración del diseño de investigación. Dentro de la elaboración del diseño de investigación, lo que nosotros debemos realizar es, en primera instancia, definir cuál es la información necesaria, luego, cuáles son los análisis, qué datos secundarios y cómo vamos a analizar los datos secundarios que contamos, realizar una investigación cualitativa, tener métodos de acopio de datos cuantitativos, generar procedimientos de medición y preparación de escalas, redacción de un cuestionario si es el caso, generar una técnica de muestreo y tamaño de muestra pertinente y por último, tener el análisis de datos. Todo esto lo vamos a ver tanto en el tema número 2 y 3. Vamos con el siguiente paso, el trabajo de campo. El trabajo de campo comprende la conformación de un equipo de personal que opera ya en el campo realizando entrevistas personales, telefónicas, la buena selección, capacitación, supervisión y evaluación de este equipo de trabajo de campo va a reducir al mínimo los errores de los hallazgos de la investigación de mercados como tal. En el paso número 5 estamos hablando de la preparación y análisis de datos. En esta etapa, que la vamos a ver en el tema número 6, hablamos de que consiste en la revisión, codificación, transcripción y verificación de toda la información recopilada en el trabajo de campo y en la elaboración del diseño y el método de investigación de mercados. Y por último, el paso número 6 consiste en la preparación y presentación del informe, que decimos que todo proyecto de investigación de mercados debe presentarse en un documento escrito en el que se aborden las preguntas específicas de la investigación y se describan el método, el diseño, los procedimientos de acopio, el análisis de datos y los principales hallazgos, los cuales van a servir para la toma de decisiones. Entonces, con esto hemos visto los 6 pasos que comprende el proceso de cualquier investigación de mercados. Continuemos. Vamos a centrarnos, para terminar nuestro primer tema, en lo que es el planteamiento del problema de investigación. Una vez que se ha concebido la idea de investigación, lo que tiene que hacer el investigador es profundizar en el tema en cuestión y elegir el enfoque cuantitativo y cualitativo que quiere tener. Se encuentra en condiciones de plantear el problema de investigación de mercados.
¿Qué decimos que es plantear la investigación de mercados? Plantear el problema de investigación de mercados no es sino afinar y estructurar más formalmente la idea de investigación. Es decir, yo puedo tener una idea de investigación y el problema es esa parte mucho más estructurada de mi idea de investigación. El planteamiento del problema en ocasiones puede ser inmediato, casi automático, o bien llevar una considerable cantidad de tiempo. ¿Cómo puede variar de una investigación de mercados a otra estos aspectos? Van a variar en función de la experiencia que tenga el investigador de mercados y también en la información con la que se cuente para llevar adelante la investigación de mercados. El problema, vamos a ver algunos criterios para plantear el problema de investigación. El problema debe expresar una relación entre dos o más variables. Hablamos de las variables dependientes, una variable independiente. El problema también debe estar formulado como una pregunta claramente y sin ambigüedades. Por ejemplo, ¿qué efecto? ¿En qué condiciones? ¿Cuál es la probabilidad de? El problema debe implicar la posibilidad de realizar prueba empírica, es decir, la factibilidad de observarse en la realidad única y objetiva. Por ejemplo, si alguien piensa estudiar cuán sublime es el alma de los adolescentes, está planteando un problema que no puede probarse empíricamente, pues lo sublime y el alma no son observables, ¿verdad? También un aspecto importante que quiero recalcar es que un problema de investigación nunca debe denotar la falta, ausencia o carencia de algo. Es decir, un problema de investigación nunca es la falta de algo. Que una empresa, por ejemplo, no cuente con un manual o un proceso de gestión de calidad, no quiere decir que ese sea un problema de investigación, ¿no? Porque ¿cuál sería la respuesta ante este problema? Sencillo, ¿verdad? Que la empresa cuente con un proceso de gestión de calidad para su producción. Entonces, para esto no necesitaríamos hacer ningún tipo de investigación ni realizar los 6 pasos que hemos visto anteriormente. Dentro de cualquier tipo de investigación deben plantearse objetivos de investigación. ¿Qué son los objetivos de una investigación? Son aquellos que nos van a señalar a lo que aspiramos en la investigación y debemos expresarlos con claridad, pues son las guías de nuestro estudio. Son las guías del estudio y por ende hay que tenerlos presentes durante todo el desarrollo. Es posible que surjan objetivos adicionales, se modifiquen los objetivos iniciales o incluso se sustituyan por nuevos objetivos, según la dirección que tome el estudio. Es decir, los objetivos pueden ir variando, cambiando durante la ejecución de un estudio. Tenemos dos tipos de objetivos en investigación. Tenemos un objetivo general y objetivos específicos. Dentro de los objetivos generales, vamos a ver, les voy a dejar acá algunos verbos con los cuales se puede realizar, definir un objetivo general y hablamos de los objetivos específicos. En los objetivos específicos quiero aclarar que no hay un número o una receta de un número de objetivos específicos que tenga un proyecto. Es decir, no necesariamente tiene que tener una investigación 5 objetivos específicos, 3, 7, 10. ¿Quién define cuántos objetivos específicos debe tener una investigación? Es el propio investigador. Si con 2 objetivos específicos cree que se han cumplido el objetivo general y se ha dado una solución al problema de investigación de mercados, es válido. Los tipos de investigación de mercados, ya para ir terminando. Hablamos de la clasificación de los estudios por tipo de información. Tenemos los estudios de gabinete, los estudios de campo y los estudios mixtos. Los estudios de gabinete son aquellos estudios que se realizan netamente en gabinete con la ayuda de una computadora. En los estudios de campo
son estudios que se realizan enteramente fuera del gabinete, es decir, se realiza en una realidad objetiva y observable. Y en tercer lugar tenemos a los estudios mixtos. Generalmente en investigación de mercados vamos a realizar estudios mixtos, que combinen estudios de gabinete y estudios de campo. Hablamos también de la clasificación de los estudios de investigación de mercados según la naturaleza de la información. Tenemos estudios cualitativos, cuantitativos y mixtos. Los estudios cualitativos son aquellos estudios que generan información de corte cualitativo. Los estudios cuantitativos son aquellos estudios que generan información de corte cuantitativo. Y los estudios mixtos son aquellos que reúnen información cualitativa y cuantitativa. Nuevamente, en la investigación de mercados generalmente realizamos estudios mixtos. Y por último, hablamos de la clasificación de los estudios por la técnica de recogida de información. Tenemos la encuesta, la entrevista a profundidad, grupos focales, técnicas proyectivas, observación y experimentación. Las vamos a dividir estas 6 técnicas en 3 técnicas de recolección de información cuantitativa y en 3 técnicas de recolección de información cualitativa. ¿Cuáles son las técnicas de recolección de información cuantitativa? Tenemos a las encuestas, a la observación y a la experimentación. Y las 3 técnicas que nos permiten obtener información cualitativa son las entrevistas a profundidad o con expertos, los grupos focales y las técnicas proyectivas. Y la clasificación de los estudios por la función que cumplen, tenemos los estudios descriptivos, exploratorios, explicativos, predictivos y de control. Dentro de los estudios descriptivos nos ayudan a describir un fenómeno en una realidad. Los estudios exploratorios son aquellos estudios que se los hace por primera vez, que nos permiten aproximarnos a un problema o a una realidad. Los estudios explicativos pueden ayudarnos a explicar un fenómeno en una realidad dada. Estudios predictivos son aquellos estudios que nos permiten predecir cuál va a ser el comportamiento de una variable en una realidad observable. Y por último tenemos a los estudios de control, que son aquellos estudios que nos van a permitir controlar variables en una realidad objetiva. Entonces, con esto estamos terminando de forma muy corta, muy breve, el tema número 1 de investigación de mercados. Antes de terminar, tenemos que hablar de la redacción. Cuando hablamos de la redacción, decimos que se deben evitar expresiones como en mi investigación, en mi opinión, yo creo. Deben ser sustituidas por esta investigación, este trabajo, el estudio en cuestión, se verificó que, se concluyó ahí, de ahí que. Es decir, se deben evitar expresiones en primera persona y ser sustituidas por expresiones impersonales o en tercera persona. También se debe redactar en tiempo pasado, pues se trata de algo ya comprobado. Los párrafos no deben ser excesivamente largos ni demasiado breves. Y también deben evitarse frases calificativas o enjuiciadoras sin antes haberse expuesto la evidencia en la cual se basa. Todo trabajo debe observar reglas gramaticales específicas en la redacción. La objetividad debe ser una característica del texto, así como el uso de frases cortas y simples, empleando vocabulario adecuado, con lenguaje impersonal, y cada palabra debe tener su significado propio, no dando margen a interpretaciones diversas.